prácticamente ya había terminado la clase, pero se me hizo muy curioso porque había pasado ya una hora, 9:36, 9:38, pero se cayó no la plataforma, como que hubo una interferencia, no sé con respecto a qué, y se cayó. Entonces voy a continuar desde el momento en el cual, digamos que se pausó la grabación. Listo, estábamos hablando de la semiótica, estábamos hablando de la simbología, eh, estábamos hablando de los gráficos, estábamos hablando pues como la importancia tanto de la semiología y la semiótica. Listo, que estaba dando un ejemplo en el otro con respecto a las normas de tránsito, estaba dando el ejemplo con respecto a lo que tiene que ver con los gimnasios, donde vemos la interpretación de toda esta información. Listo, bueno, entonces a raíz de esto, con respecto a la forma general, muy importante chicos el tema de la puntuación, ¿ok? Pues voy a tratar de hacer un resumen como para que no quede como tan amplio, digámoslo así, o no quede como tan complicado lo que estábamos como hablando y trabajando ahora. Entonces, súper importante, voy a colocar acá estas palabras, chicos, los voy a invitar a que las revisen, listo, a que ustedes mismos hagan esa revisión autónoma de lo que tiene que ver como con estas palabras. Pero bueno, voy a seguir como en la consonancia en lo que íbamos, como para volver a conectar. Entonces, y yo también volver a conectar porque ya traía una sincronía de lo que estábamos hablando y estábamos hablando de la semiología, estábamos hablando de la importancia de la identificación con respecto a lo que tiene que ver la interpretación de las imágenes, muy importante dentro de los textos, dentro de las argumentaciones, y lo que tiene que ver directamente de una u otra manera con el tema de los conectores. Listo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de las preposiciones, pero enseguida tocamos el tema. Entonces los conectores, chicos, son súper importantes y son súper esenciales dentro de este proceder. O sea, es algo que no podemos dejar. Es algo que de una u otra manera decir, no lo voy a tener en cuenta, no. Porque son signos de puntuación súper importantes. Recuerden que la puntuación, uno de sus elementos básicos y esenciales es generar pausas, entonación y además de ello la importancia de los enunciados, la organización de los discursos de lo que veníamos trabajando anteriormente con respecto a lo que tiene que ver con los dos videos, tanto en el discurso como en la argumentación, y a partir de allí la importancia de las citas, de las intervenciones, la importancia de la coma, las comillas, del corchete, dos puntos, interrogación, exclamación, paréntesis, entre otros. Y hay unos signos auxiliares que son súper importantes, generan unas variables, lo que tiene que ver con el apóstrofo, los asteriscos, que los conocemos, lo que tiene que ver con las barras, lo que tiene que ver con la diéresis y lo que tiene que ver con el guión y la tilde. Pero estos yo los voy a invitar a que ustedes directamente también los chismoseen, los vean y que a partir de allí generemos, digamos, esa sinergia con respecto a lo que tiene que ver con este proceder. Listo. O sea, es algo que está allí y que no lo vamos a alejar. Ok, entonces vamos a entrar en la cuestión. Yo sé, chicos, que el tema de la puntuación a veces es complejo, pero a medida que vamos trabajando, yo creo que se nos hace más fácil, más fácil. Cuando repetimos, repetimos, repetimos. Y vamos a iniciar con el tema del punto. El punto tiene tres elementos muy básicos: punto seguido, punto aparte y punto final. Recuerden que el punto seguido, como está aquí, es ¿para qué? Para separar dos frases. Listo. Una que complementa a la otra y que va hablando del mismo tema. ¿Ok? Si estoy hablando, por ejemplo, de algoritmos y hay unos elementos en los algoritmos muy importantes que ya terminé esta parte y quiero continuarlo, doy un punto seguido y continúo. Mucho cuidado con los textos extensos, listo. Un texto que sea de una página sin tener un espacio, hay que tener mucho cuidado. A veces no hay que divagar tanto en la información. Cosas concretas, sencillas, extendernos un poco. Para eso está la importancia de la ayuda de las citas bibliográficas. Listo, el punto aparte, pues es lo que representa de una u otra manera el inicio
de una nueva idea, un nuevo párrafo, y el punto final es que de una u otra manera ya se acabó. O sea, es decir, hasta aquí llegó mi trabajo, hasta aquí llegó este texto. Listo. Luego viene el tema de la coma. El tema de la coma yo creo que es súper importante, porque las comas nos ayudan, nos enfocan y nos trazan un sentido de las oraciones. Es decir, que las comas nos ayudan a separar elementos, apreciaciones y que nos permiten de una u otra manera nosotros generar unas pausas que son en milésimas, que son prácticas y sencillas para que el lector de una u otra manera continúe con su texto. Básico, sencillo. Entonces, ejemplo, ¿quieres salir a caminar? Hay dos elementos, el A o el B. ¿Cuál está bien escrito? ¿El A o el B? El B o el A, o es lo que yo quiero decir, que también es la diferencia. Si yo quiero salir a caminar y digo no debo caminar, es una oración de negación, o sea que me está invitando a no caminar. Pero si yo utilizo la coma, a esa negación que está allí, ¿qué me está dando? Me está dando un descanso, me está dando un apartado donde estoy diciendo no, pero debo caminar. Súper importante. Entonces, en las oraciones, el uso de las comas cambia el sentido de todo absolutamente. Chicos, cuando utilicen la coma tengan en cuenta la separación de elementos, aclara o explica, es algo que nos ayuda a separar nombres, sujetos que se describen, que se utilizan después de un conector. Es decir, por ejemplo, dicho lo anterior, además, así, por tanto, no, se me escapan en ese momento otras, pero desde esas 4 o 5 que acabo de enunciar, son súper importantes en el uso de esa coma. El punto y coma, cuando se lee, hace una referencia a una pausa, es decir, es mayor que la coma, claro que sí. Y aquí vamos a ver 3 usos. Cuando se hace una oración larga, listo, vamos a dar un ejemplo. Salimos de formación el domingo a las 6 de la tarde, coma. Tomamos un taxi que nos acercaba a la estación de Transmilenio, punto y coma. Pero la estación estaba cerrada. Si yo pongo coma, estaría continuando con ese texto. No. Y aquí ya le vamos a dar una importancia, le vamos a dar una pausa a eso que queremos seguir diciendo en lo que estamos transmitiendo. Por ende, el punto y coma son súper importantes, súper importantes. Por ejemplo, si lo utilizamos en inglés, no vamos a utilizar pues la palabra en inglés, sino que es el ejemplo en inglés. Caballo se describe como ¿qué? Como horse. En francés se describe como caballo, punto y coma. En alemán, perf. Y en portugués, horseman. Y aquí estamos dando una claridad y le estamos dando una pausa y estamos diciendo que este texto, por ejemplo, que está acá en esta explicación, que puede ser muy complejo, también tiene que tener en cuenta el buen uso de las comas. Mucho cuidado cuando hay coma, 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 coma. Para eso está el tema del punto y coma, o está el tema del punto, o también en reorganizar la frase, pues, tanto con sus conectores o con las preposiciones como para que no se vuelva compleja en la lectura. También hay un segundo punto esencial para tener en cuenta y es cuando los elementos de la oración son diferentes, es decir, estoy hablando de una cosa, pero voy a hablar de otra. Si ven aquí, en esta oración estamos hablando de los aprendices y los aprendices estudian. Sí, ¿qué estudian ellos? Producción, química, seguridad y salud en el trabajo, enfermería, finanzas, entre otros. Si vemos el punto y coma me está dando una aclaración de que estamos hablando de los aprendices y que estudian. Sí, pero cada uno de ellos estudian en diferentes áreas diversas formativas. El punto y coma me ayuda y me da esa pausa, pero también me enriquece esa coma y me está diciendo que hay otros elementos a tener en cuenta. Y por último, lo que tiene que ver con las frases diferentes, es decir, también me ayuda a separar frases. Estoy hablando de esto y termino hablando de esto, pero que hace parte de esa misma frase anterior. Ejemplo, hoy es el Día de la Independencia. ¿Qué tiene esas fiestas?
hago la pregunta. Ah, profe, hay música, hay desfiles, hay comparsas, ok. Y esta tarde será el desfile, coma, la comparsa, o lo digo, esta tarde será la comparsa, o esta tarde será que el discurso, o esta tarde será, me hago entender, entonces, tener en cuenta esto. Estaba hablando de algo, pero esa referencia en ese algo, punto y coma, lo puedo tener presente, pero que esté relacionado con lo anterior. Entonces, el punto y coma allí es válido, muy válido. Los dos puntos, chicos, tengan en cuenta estos elementos que están acá. Se utilizan después de un saludo de una carta, aunque también utilizamos ya la coma. Listo, la coma y continuamos. En un texto son apropiados para empezar la lista de los elementos con respecto a las características o apreciaciones que yo quiero dar. Tengan en cuenta, por favor, las viñetas o si es una numeración, chicos, no dejen eso en el aire. También son útiles para mencionar lo que dice una persona o después de dos puntos se escribe que una minúscula. Hay en algunos casos donde se escribe la mayúscula, cuando es un nombre, cuando es una palabra que sí o sí está en mayúscula, o cuando quiero darle una importancia a una palabra, porque son excepciones. Listo. Puntos suspensivos. Los puntos suspensivos, tengan en cuenta estas dos premisitas que están acá. La primera, se utiliza con una enumeración, listo, y se hace al final. Maravilloso. Porque aquí esta pretende indicar que hay unos elementos que van a continuar de esta misma. ¿Qué? Del texto que llevo, que es una extensión. No se mencionan y podrían decirse que en este caso se incluye una palabra etcétera, o hay algunos que escuchan coma entre otros y continúan. Y los puntos suspensivos, mucho cuidado con eso, listo, con el etcétera y lo que tiene que ver pues con los puntos suspensivos, es mejor ponerlo. O hay en algunos casos que los vamos a encontrar, listo. Los puntos suspensivos también se utilizan para interrumpir una oración o expresar una sorpresa o duda. Ejemplo, el Pedro ladró y nos asustó a todos. Puede ser que uno sí, a otro no. Y ahí viene el tema de la que, de la interpretación. Signos de interrogación, admiración, chicos, súper importantes. Recuerden que esos signos de interrogación nos ayudan como a indicar, a dar una ruta, una pregunta, una duda, una inquietud. Y los signos de admiración o exclamación, pues también es muy importante, súper importante. Y si estamos haciendo una exclamación, pues utilizar los signos. ¿Ok? Como para que lo tengan allí presente. Los conectores lógicos de una u otra manera, como lo dice allí, son elementos de cohesión. Y aquí vamos a tener en cuenta algunos. Listo, el por qué, el ya que, el debido a, el por eso, el así que, el por lo tanto. Si ustedes ven cada uno de nosotros, desde estos, perdón, por qué, ya que, debido a, qué es lo que precisan, una causa o una situación. El por eso, el así que, el por lo tanto refieren a consecuencias. El y, el ni el ni ni el tampoco son elementos similares. El o y el u son los que significan de una mente una selección entre esto o lo otro. Como para que lo tengamos como muy presente. A las 8 o a las 9. A las 8 o a las 11. Entonces hay que tenerlo como muy en cuenta cómo lo vamos a utilizar. Y eso obviamente pues depende también de la palabra, no siempre lo vamos a utilizar como para tenerlo allí como presente. Listo. A raíz de esto y el tema básico a tener en cuenta, chicos, que yo creo que no lo podemos ni obviar ni, ni lo podemos separar en lo que tiene que ver de una u otra manera con respecto a los diagramas, a los mapas y, claro está, a lo que tiene que ver con gráficos, esquemas y flujogramas. Estos elementos, chicos, ustedes los van a utilizar. Son unas herramientas que nos ayudan a organizar la información más amplia, más concreta, más directa. Es un tema más metodológico, sí o sí, que nos ayuda a estructurar la comprensión y el análisis de lo que estamos socializando y que de una u otra manera, si hay una necesidad de nosotros como aprendices o de nosotros como académicos o de nosotros como profesionales que nos aportan
y la elaboración de estas yo creo que son súper fundamentales, súper, súper, y nos ayudan a adaptar esas expectativas, esa utilidad y eso esperado, o bien desde un elemento como nosotros lo vayamos a utilizar, ¿ok? Para que lo tengan muy así, sean digitales, análogas o manuales, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar varias de ellas. Recuerden la importancia. Castro nos habla de algunas, listo, Castro, y unas definiciones. Recuerden la importancia del diagrama. Los diagramas son para qué? Pues nos permiten visualizar, organizar la información de una manera estructurada. Listo, estructurada. Y es una representación gráfica, semiótica, semiología, recuérdenlo. Son datos, son conceptos que nos muestran unas relaciones entre ellos. Estos elementos los podemos tener en cuenta, chicos, dentro de la infografía. Si vamos a utilizar de pronto un diagrama básico sencillo o un mapita, no conceptual ni mental, pero por lo menos los elementos sí los podemos tener en cuenta. Recuerden que los mapas conceptuales son ¿qué? Son conceptos. Son unas herramientas gráficas, pero también textuales que nos representan un conocimiento. Pero eso se llaman conceptos, se utilizan mucho. Aquí nos habla Jobs Novak, nos habla mucho que es un elemento significativo en el aprendizaje, que es tal cual. Y además de ello, se compone de elementos, de conceptos y de gráficos. Se encierran en círculos, en recuadros, hay unas direcciones de esto, de unas flechas, hay una jerarquía, siempre va desde la parte superior del tema hacia abajo. Voy a seguir con el tema de la programación, algoritmos, datos, bases de datos, programación. Los algoritmos tienen unas estructuras, dentro de ella va esa explicación siempre hacia abajo o hacia un lado, porque hay una estructura y es muy importante tenerla en cuenta. Ya a nivel del concepto ya podemos leer y podemos seguir pues como esos elementos a tener en cuenta. El mapa mental es eso. Bausan habla de lo siguiente, son ideas, tareas y conceptos. ¿Listo? Estas en sí radican en una idea central básica y a partir de allí bajo mi mapa mental. ¿Qué utilizo? ¿Cómo dice? Mapa mental. Gráficos, imágenes, emoticones si quiero, o sea, gráficos, gráficos. Y es una información que es lógica, creativa y hay unas ideas básicas y sencillas que se expresan. Listo. Vienen los gráficos que de una u otra manera los conocemos, son gráficos que representan a nivel visual elementos numéricos, cualitativos, y es un tema de la interpretación y de análisis. Luego vienen los esquemas, que los esquemas me parecen súper interesantes. Es una representación gráfica y simbólica. Allí se resume de forma organizada un texto o tema. Punto. ¿Listo? Donde hay unas ideas, donde hay unos conceptos y donde hay unas relaciones entre esto y lo otro. Ah, Carlos, aquí hay una jerarquía como en el mapa conceptual. No, hay una idea y a partir de esa idea, si hay una estructura, obviamente que se va desglosando y que se entienda. Claro está, porque es un esquema. Listo, es un esquema. Hay un punto central y a partir de ahí yo me voy desplegando. Pero que tenga una organización en la estructura. Cambia un poco el mapa conceptual, sí, pero que es muy importante, porque allí vamos a trabajar ideas, conceptos, de forma lógica, claro que sí. Y luego viene el flujograma. El flujograma es otra herramienta y las vemos muchos en dónde, en las empresas. Una estructura básica, sencilla, que yo la veo y yo digo, este es el gerente, dirección, subdirección, el personaje, el nombre del personaje. Hay algunos que especifican lo que se hace, no imágenes, sino lo que se hace. Entonces podemos utilizarlo de ambas formas, como para tenerlo en cuenta. Luego viene todo este tema de la interpretación. Me quedo con Foucault. Me parece muy interesante lo que les pone. Lo propio de saber no es ni ver, ni de demostrar, sino de interpretar. Parece que en la articulación de interpretar, nosotros estamos tanto de ambas partes como emisor-receptor, que interpretamos pero que también damos información para esa interpretación y súper importante estos tres. La interpretación
se basa en signos, conectores y lo que vamos a utilizar desde diagramas, entre otros. Miren que ahí están los 3 puntos, que me está queriendo decir que hay más información. Entonces luego es un elemento que se organiza informativamente para interpretar, para comprender. Listo, entonces es muy importante tenerlo en cuenta que hace parte de nuestro ejercicio en el discurso profesional, a nivel académico, laboral, entre otros. Listo, y hay que convencerse y fortalecer esta habilidad, que es súper importante. De la lectura al discurso, chicos, esto yo creo que no lo podemos separar, no hay nada más importante del leer. Hay algunos que de pronto no les gusta leer, sí, leer, no, leer, sí, 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 leer, leer, leer. Profe, yo soy más observativo, ok. A mí me gusta ver películas y tomar mis notas, ok. Es válido. Y a través de allí no te puedes, digamos, como quedar o o generar, digamos, como de una u otra manera, ok, yo no soy bueno para esto, pero entonces me quedo con esto. No, yo creo que los discursos, así como lo hemos venido trabajando en los videos, nos aporta, no a desconocer, sino a conocernos muchísimo. Entonces, acá nos dice, no se puede desconocer que leer es de por sí un ejercicio complejo. Sí, pero no es tan complejo. Es a la medida que nosotros vamos tomando unos hábitos. Dentro de esos está el tema de la lectura y también está el tema de la interpretación. Entonces, en primera instancia, es súper importante tener en cuenta el tema de los discursos. Listo. Vamos por acá. El discurso nos ayuda. Tengan en cuenta cuando vamos a hacer unas presentaciones o vamos a ir a trabajar a algún lugar o vamos a hacer una exposición o un discurso o vamos a argumentar una información ante o de o para, tengan en cuenta los siguientes elementos. ¿Listo? Voy a mirar por acá si de pronto hay algún compañero. Voy aquí a volver a hacer una pausa para que lo recuerden. Desde las 8 de la mañana estamos dando la formación. Ocurrió un error a las 9:25, 9:26. Yo no me di cuenta. Yo seguí dando la clase y ya cuando estábamos finalizando vi que no me dejaba compartir y no estaba grabando. Entonces yo dije, hubo un error. Por ende, ustedes de pronto no pudieron ingresar a la sala, que se me hace muy raro. Voy a verificar después qué es lo que ocurre o vuelvo a crear un link como para la última clase, como para que no sea más fácil. Listo. Entonces eso lo voy a revisar luego. Entonces continúo. Dentro de esto, chicos, como nos lo dice aquí, hay unos pasos a pasos. Importante, yo debo de conocer dónde estoy. Número de personas, nivel profesional, expectativas, tomar registros. Yo debo de conocer el tema para que luego ustedes no se metan en problemas. Porque cuando yo conozco el tema de una u otra manera, conozco el auditorio y conozco qué voy a presentar, es más básico. Yo voy a elaborar unas ayudas didácticas, presentaciones gráficas, para ese lugar al cual yo voy a exponer. Y acá hay varias, utilizar HP5, PowerPoint, Canva, Padlet, Genially, Educaplay, entre otras. A partir de allí, yo construyo esos argumentos y construyo esos informes o utilizo infografías en algún momento como para exponer la información. Siempre ensayar antes de. Chicos, ensayen delante de un espejo o con amigos o hablando del tema, exponiéndolo para yo afianzar tanto conocimiento, contenido, generar una retroalimentación, siempre se generan, muy importante tenerlas en cuenta y anotarlas, y obviamente eso me ayuda a incrementar mi seguridad y a reducir mi ansiedad. Listo para enfrentar a veces esa fluidez dentro del público, porque no es fácil. Y obviamente hay que tener un acercamiento. Si usted no tiene un acercamiento, por ejemplo, al auditorio, conocerlo, al micrófono, terror, a no saber qué hacer con tus manos, te sudan, te da dolor de estómago, te dan ganas de orinar, te pican las manos, no te hallas, terror en la cámara, no saber de dónde mirar, que es un elemento importante, buscar un foco o una persona o alguien que tú te sientas seguro, y ese es mi punto de atención, sin nunca desviar la mirada hacia las personas que están allí, porque todo se hace a través
de una construcción. Listo, de una construcción de elementos básicos y sencillos. Entonces el discurso de lo leído, muy importante. Cuando yo hago una construcción básica desde el inicio, argumento, hay elementos claros, objetivos, una construcción, hay unas premisas, hay unas justificaciones, hay unos planteamientos, hay un marco teórico, hay unas citaciones, todo fluye. Mirarse, sentirse, porque en ese momento soy yo y creerse lo que estoy haciendo, si no es muy difícil. Las personas se dan cuenta de mis miedos. La presentación personal importante, un saludo amable, tener en cuenta alegorías, tener en cuenta historias, tener en cuenta cuentos, tener en cuenta experiencias, analogías y entre otros. Eso es súper importante. Presentar mi perfil profesional, claro que sí. Y obviamente pues ese agradecimiento, o sea, hacer una buena introducción para acoger el público. ¿Cómo se acoge? Desde la simpatía y la simpleza, pero también desde las palabras, también de generar en el auditorio como preguntas, dudas, inquietudes, y de qué vamos a hablar, de qué irán a hablar. Es hacer una introducción de la lectura de lo que se está haciendo y por lo último, leer con seguridad y de manera tanto atenta, pausada y tranquila. Listo. Bueno, si vamos a ser unos maestros de ceremonia, chicos, tengan en cuenta varias cosas. Primero, ustedes son de una u otra manera, digamos, quienes se apoyan en o se apoyan a, ¿ok? Que sí hay que tenerlo pues como muy en cuenta, en qué me estoy apoyando y yo de qué forma estoy trabajando. Creo que eso es fundamental dentro del proceso. Y las ceremonias, maestros chicos, yo creo que la clave es muy básica, prepararse, ensayar, conocer, leer, releer, tener en cuenta pausas, momentos, estilos, gráficos, se va a presentar, qué se va a hacer, los puntos del día, las aclaraciones, o sea, todo eso es súper importante, que hay que conocer y también hay que entender hacia dónde está y hacia dónde se evoca ese discurso o esas ceremonias. Listo, y si es un evento académico, aún más. Después de esto viene el uso de las preposiciones, listo. A ver, que vayamos a dar una clase aquí de preposiciones, no. Pero vamos a tener en cuenta el uso de los conectores y el uso de las preposiciones. Recuerden que las preposiciones nos ayudan y nos aportan a unir palabras y frases porque nos dan una claridad y una semántica importante. Lugar, tiempo, espacio, causa o entre otros, o sea, hacia donde las vamos a utilizar. Y los conectores lógicos nos van a ayudar a generar una coherencia en ese discurso desde la utilización de esas preposiciones y allí vamos a tener varios ejemplos. Voy a dar uno. Por lo tanto, ahí hay una preposición. Por. Sin embargo, además. Entonces, a partir de estas estamos haciendo unos conectores y hay unas preposiciones. Listo, como para que lo tengamos de la mano. Las preposiciones son palabras invariables. Ahí ustedes lo están leyendo de forma general, que se establecen desde unas relaciones o se establecen para generar unas relaciones más bien entre elementos de una oración, de un indicado o indicando direcciones o tiempo, modo, causa, posición u otras relaciones lógicas. Por ende, como son invariables, es decir, no cambian de género ni de número, su función principal es que introducir un término con el que se va a formar un grupo preposicional. Casi se me lleva esa palabra, ya casi no la digo. Ese grupo preposicional, de una u otra manera, tiene unos elementos muy bonitos, donde está el sustantivo, el pronombre, el adjetivo, el adverbio, o otro grupo, o incluso oraciones, entre otros. Voy a dar un ejemplo donde se utilizan algunos de estos. Con una pequeña ayuda, desde muy temprano, la noticia de que llegaron. ¿Quiénes llegaron? No sabemos. Pero allí estoy dando unos elementos. Entonces, cada categoría gramatical
De una u otra manera, digamos que distinguen unas funciones, tanto en el sustantivo que nombra, en el adjetivo que califica y en el pronombre que reemplaza y en el adverbio que modifica. Si lo vemos, es un resumen. Listo. Entonces también es una invitación como para que vuelvan a mirar el tema del sustantivo. Recuerden que habla de seres, objetos, lugares, conceptos, ideas. Ejemplo, perro, flor, azúcar, arena, entre otros. Un ejemplo de un sustantivo. El perro corre en el parque. Allí, ¿quién está en ese sustantivo? El perro. Y también está el parque. Y que nos nombran de una u otra manera, de manera concreta. Porque nos están nombrando el perro, el parque, como esa situación de lo que está aconteciendo. Y él, ¿qué está haciendo? Está corriendo. El adjetivo, digamos que acompaña al sustantivo y nos ayuda a describirlo, a describirlo. Ay, está corriendo, sí. Y nos aporta unas características y unas propiedades de género, de número. Y vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. La Casa Blanca es grande. ¿Ahí de qué nos está hablando? La casa. Pero la casa es como no sabemos, es blanca y además es grande. Y ahí estamos teniendo en cuenta ese qué, ese adjetivo, listo, o ese calificativo. Luego el tema del pronombre, eh, que sustituye de una u otra manera el sustantivo como para evitar que se repitan como algunas palabras. Entonces, hace una referencia de una u otra manera. ¿Cómo puede funcionar este pronombre? Puede funcionar desde siguientes elementos, como un sujeto, como un objeto, sea directo o indirecto, o que complemente, o un elemento, digamos, de complemento a esa preposición. Ejemplo, me gusta ese vestido, pero prefiero aquel. ¿Cuál es ese pronombre? Primero estábamos hablando del vestido, pero ¿cuál prefiere? Aquel. Entonces miren que ella está diciendo lo mismo, hablando del vestido que prefiere, pero hay otro, y es aquel que está allá. Y estamos reemplazando ¿qué? El sustantivo que sería el vestido. Sí, pero prefiero aquel. O no voy a decir me gusta ese vestido, pero prefiero ese vestido. No, ahí está hablando incongruentemente y distorsiona la información. Entonces, esta puerta tan bonita, pero es que la que está allá de color rosadito verde está más bonita. ¿Dónde está? Allá. Está en otro lugar. Listo, entonces importante. Adverbio, que sería como el último. Recuerden que eso es como también para que ustedes se lo estudien. Mm, modifica o de una u otra manera puede complementar el verbo, ¿cierto? O sea, es un adjetivo o otro verbo. Ejemplo, ejemplo. Puede ser de tiempo, de lugar, de cantidad, de afirmación, de negación, de duda o entre otros. Y no varía ni género ni número. Él corre. ¿Cómo puede correr él? Ay, Carlos puede correr lento, claro. Puede correr rápidamente, claro. Entonces en este, si elegimos rápidamente, él corre rápidamente, ese adverbio sería rápidamente y estoy modificando acá el verbo, el corre. Entonces yo no voy a decir, él corre, 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 para decir rápidamente. No, él corre rápidamente. Entonces, súper importante. Y hay veces repetimos y repetimos palabras. En resumen, el sustantivo nombra algo. El adjetivo califica al sustantivo. El pronombre reemplaza el sustantivo. ¿Listo? Y el adverbio modifica el verbo de una u otra manera. Entonces, cada uno de estos elementos tiene una función particular dentro de la oración. ¿Ok? Para su construcción, para que se entienda. Y a veces hacemos esto de manera muy mecánica. Entonces, chicos, no vayan a caer en que, ay, Carlos, ¿usted qué está diciendo? Ay, Carlos, es que ya me siento como extraño. Ay, Carlos, me perdí. No, no, no se preocupen, chicos. Pueden buscarlo, pueden volver a mirar el texto, entonces no se vayan como a estresar. Listo. ¿Qué es lo que estamos acá? Y luego vienen las preposiciones. Las preposiciones me parecen súper importantes. Voy a dejarlo acá como para que tengan en cuenta lo que nos dice sobre las preposiciones. Listo. Acá. Como para que lo lean.
Las preposiciones de una u otra manera, recuerden que son 23, listo. Hay dos que no se utilizan mucho, entonces como para que lo tengan presente. ¿Cómo portan las preposiciones de una u otra manera? Recuerden que ya lo habíamos dicho, son aquellas que nos aportan, que nos ayudan a construir y que de una u otra manera no alteran. Listo, ellas no alteran ni el género, ni el número, ni nada. Voy a decir algunas de las 23 preposiciones, voy a decir las 23. Está el a, el ante, el bajo, el cabe, no se utiliza, casi ya, el con, el contra, el de, el desde, durante, en, el entre, hacia, hasta, mediante, para, el por, está el según, el sin, el so no se utiliza tampoco mucho, el sobre, el tras, el versus y el vía. Algunos, como se los se especifica ahorita, como cabe y so, han caído en el desuso. O sea, esos dos no se utilizan. Podemos encontrarlos en algunos textos, en algún lugar específico de textos, digamos, de hace 20, 30, 40, o también hace poco, digamos 10, 8, 10, 12 años. Pero muy importante, chicos, que estos tipos, en la forma en que se relacionan estas preposiciones, nos pueden indicar una dirección o un destino. Voy a Madrid, llegaremos hacia el norte, por ejemplo. De tiempo, llamaré a la tarde o durante la reunión de tiempo. Modo o manera, construido a mano, o sea, es un modo, una manera, ¿cómo lo hice? Huevos a la plancha, por ejemplo. Hoy estoy utilizando el a. Causa o finalidad. Lo hizo por amor. Preposición, por. Estudia para aprender. Preposición, para. Compañía o instrumento. Salió con su amigo. Ah, estamos hablando de un tema de compañía. Escribió con un bolígrafo. O sea, ¿qué utilizó? Bolígrafo. ¿Qué preposición? Con. Y estas dos últimas, hay unas de posición y hay unas de límites. En las de posición, ejemplo, la casa de Inés, el vaso de agua. Utilizamos la y utilizamos de, ¿cierto? El vaso de agua. Y en límites, caminó hasta el muelle, es el hasta, desde Chile hasta Perú. Y ahí utilizó el hasta. Preposiciones. Ay, Carlos, yo las utilizo, pero no sabía que se llamaban así. Listo, ya las estamos recordando. Hay una regla súper importante en los pronombres, como para que lo tengan presente. Yo creo que ya los habíamos hablado, chicos, cuando escriban, tengan en cuenta, estoy hablando en primera, en segunda o en tercera persona. A veces es bueno hablar en tercera persona, casi siempre. Si estamos hablando en primera persona, cuidado con el yo, con el mí, con el a mí me gusta, no. Es importante, me parece importante, opino pero le doy una fuerza y si estoy utilizando el opino que, pues, ¿cuál es la opinión? Ejemplo, opino que está bueno, punto. Y continúe, no, argumento, argumentar. O sea, uno tiene que argumentar. Y eso es súper importante. Entonces, desde estas preposiciones, chicos, como para que lo tengan muy en cuenta, y acá como a mostrarles, desde la EAFIT, por acá hay un textico, ya se lo voy a mostrar. ¿Dónde es que está? Acá. Ustedes lo van a abrir y les va a mostrar lo siguiente. Es que por acá lo tengo, se me pierde. ¿Qué se me haría? ¿Qué se me haría? Bueno, voy a volverlo a mostrar. Yo lo voy a descargar y me va a mostrar este archivito, listo, que es súper importante. Hay una función, tipos de conectores, qué tipo de conectores utilizamos. Hay unos conectores, aquí están los conectores de forma general y hay un ejemplo de uso o para qué se usa, listo. Que vayamos a hablar directamente de cada uno de estos, no, pero les puede ayudar en algún momento en la construcción de un texto. Ustedes digan, ve, me estoy enredando en ese texto. Usted va y mire y dice, ve,
es que estoy haciendo un texto con tipos de conectores, digamos, consecutivos. Por ejemplo, vengo y miro, porque, ya, que, debido, me los está diciendo aquí cuáles son todos. Ok, maravilloso. Y aquí cómo se utiliza. Listo, entonces, como para que los tengan en cuenta. O sea, es un pastelito. Yo le digo el pastelito. Y acá vamos a encontrar otro pastelito de las preposiciones, donde hay unas funciones que ahorita estábamos hablando, función de lugar, de distancia, de tiempo, finalidad, modo, entre otros, y vamos a mandar 2 o 3. Y acá arriba están las preposiciones más básicas y más sencillas. Si es una preposición de lugar, vamos a utilizar a por en, de lugar. Voy a Medellín. En Bogotá hace mucho frío, nos encontramos por ahí. Y así sucesivamente en cada una de estas. Si es de tiempo, de 9 a 10 estamos utilizando la a. Para esta semana estamos utilizando el para. Ayer por la noche utilizamos el por. Y nos vemos en 15 años, utilizamos el en. Estas solamente se utilizan para esto, no, pero digamos que su uso es muy importante tenerlo en cuenta, digamos, en ese tipo o en esa finalidad. Este de compañía, por ejemplo, desde su función, y aquí que vamos a utilizar el con. Elisa llegó con su prima. Si ustedes lo ven acá, se van a dar cuenta, el a se utiliza en todos, el con se utiliza en algunos, el para en algunos. Si ustedes ven, el que menos se utiliza es el de, pero el de lo utilizamos casi todo el tiempo. Pero acá no lo especifica para utilizarlo en tiempo y en modo. Listo. Entonces, desde estas técnicas, chicos, desde estas preposiciones, es también la invitación a mirarlas, a chismosearlas, que nos van a ayudar mucho como para hacer el último trabajo, perdón, el tercer trabajo y el último trabajo, que es súper importante. Entonces, hay unas técnicas de registro de la información. Acá nos las van a mostrar. Entre esas técnicas de registro de la información, chicos, tengan muy en cuenta cómo vamos a trabajar y de qué manera lo vamos a hacer. Listo. Lo vamos a hacer de manera inmediata. Hay una información que es primaria, hay una información secundaria, esa primaria que la tomamos de los libros o de esas fuentes esenciales, según dónde estamos parados o donde estemos trabajando. Eso hay que tenerlo muy en cuenta en el tema de la investigación. Información primaria. Mis libros, listo. No, es el sujeto y el objeto, listo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo lo vamos a organizar? A través de la experiencia, sea ajena o información secundaria. Esa secundaria puede ser la que hemos recolectado de otras experiencias, o es información que yo tengo, o otro tipo de información. Entonces hay que tener muy en cuenta desde estos elementos con respecto a qué, también al uso del parafraseo, a las citaciones, que es muy importante, chicos, el uso de las normas APA. En el segundo trabajo se los he dicho mucho. Se entregan trabajos desordenados, desorganizados, que no se entienden, y las normas APA me dan una forma. En el interlineado, en el espaciado, en la sangría, en las referencias bibliográficas. Recuerden que en la primera grabación y en la segunda hablamos un poco y les expuse un link con respecto a la plataforma en la biblioteca Sena, y allí hay un apartado donde está en un artículo, un texto muy básico y sencillo de cómo utilizar normas APA. Listo. Si no, pues bueno, entran a la página de la APA y miran de una u otra manera cómo las vamos a utilizar. Listo. O sea, por lo menos en lo básico, en la presentación básica y en las citaciones. Listo. Y en las referencias bibliográficas. El registro de la información directa. Entonces vamos a encontrar varios tipos de registro que podemos utilizar. Las entrevistas estructuradas o semiestructuradas, chicos, tengan en cuenta que esto se utiliza mucho en el tema de la investigación o en la indagación, especialmente la investigación. Entonces, muy importante desde el tema de la metodología. ¿Qué estoy utilizando? Entrevistas estructuradas, semiestructuradas, o estoy utilizando encuestas abiertas, cerradas, basadas en preguntas. Tener muy en cuenta esto. El tema de la observación, yo creo que es un tema súper importante. Explícito
que se hacen en las entrevistas, por ejemplo, o en los contextos, en los diarios de campo, a nivel de observación como herramienta, y por ejemplo el panel de experto o la técnica Delphi, lo que utilizan básicamente, que es el tema de las preguntas que son apropiadas para utilizar y cómo las articulo. O sea, yo pregunto, dinamizo a través de ellas o hago preguntas a través de ellas. También los invito aquí a que se chismoseen esa técnica, listo, que les va a ayudar mucho. Y por lo último, el registro de la información, súper fundamental, que es lo que estaba hablando ahorita. Fichas bibliográficas, estos son súper importantes. Acá uno puede utilizarlas para consultar o lo que yo estoy consultando de forma general, desde ese cuadro maestro, desde esa interpretación de lo que yo uso, desde mis referentes. Entonces puedo utilizar libros, ensayos, artículos, documentación, enumerarlas, saber quién es ese autor, dónde saqué la información, en qué página está, qué voy a elegir. Listo. Para yo tener una información básica y general dentro de esa ficha bibliográfica y que me sirve y que me aporta muchísimo, muchísimo de lo que soy yo. Si es una información indirecta, directa también. Mapas, gráficos, esquemas, flujogramas, diagramas, que me aportan mucho y son técnicas que yo voy citando y que voy organizando en mi información indirecta. Y obviamente ya en tomar notas, subrayar, resaltar y hacer resúmenes. Todos estos tres elementos, chicos, son unos elementos fundamentales y básicos a la hora de construir una información para exponerla, para mostrarla, para llevarla a, por ejemplo, a la infografía que vamos a realizar. Entonces, después de haber visto todo esto, vamos a tener en cuenta varias cosas. ¿Listo, chicos? Varias cosas. Primero, vamos a ir a lo que tiene que ver con la guía. Recuerde que en la guía, en la página número 11, vamos a encontrar lo que tiene que ver con el temario de la semana. ¿Ok? Entonces, con respecto al desarrollo de la actividad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar un tema noticioso, cualquier tema, o pueden seguir trabajando en el que viene, pero lo vamos a llevar a otro nivel, es decir, le vamos a dar más fuerza. Esa evidencia debe tener en cuenta lo que dice Foucault. Lo propio de saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar. De diferentes fuentes confiables, medios de comunicación, textos, bases de datos académicas, nada de Wikipedia, nada del Rincón del Vago, no sé si eso existe todavía, me imagino que sí, entre otros, no. Fuentes confiables. Y lo vamos a tener como las bibliografías que vamos a representar allí en un cuadrito donde diga, profe, estas son las fuentes bibliográficas, 1, 2, 3, mínimo 3, 4, mínimo pues. Listo. Ok, entonces, a través de ese registro de información directa vamos a realizar una organización gráfica, vamos a exponer el tema, lo que hemos elegido, por lo menos en esa interpretación de la infografía, pues que tenga un tema, una introducción básica y sencillita, y los temas que se van a especificar en la infografía de lo que yo quiero mostrar, de lo que yo quiero exponer, ¿ok? Para que lo tengan presente. No textos súper largos y ni una imagen, no. Recuerden que es infografía, semiótica, semiología. Vamos a utilizar texto e imágenes, gráficos, citas, para que lo tengan presente. Listo. Y representa interpretación ante la infografía. Hacer el uso de los elementos vistos en el material de formación, mostrar gráficamente la interpretación del contexto elegido. Y aquí ya sería la secuencia. 1. Identifique el tema. Ustedes quieran. Tema. 2. Realice un ejercicio indagativo de 3, 4 autores que hablen sobre ese tema y voy a construir de una u otra manera ese registro de esa información indirecta, básica, sencilla, que por lo menos yo tenga una estructura, que yo lo lea y yo diga, ve, está hablando de algoritmos y me va a hablar, ejemplo, me va a hablar de
por ejemplo, de la programación y me va a hablar de algoritmos. Y en los algoritmos me va a hablar de cómo se estructura un algoritmo y hay unos pasos a seguir. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Muy interesante. Allá hay un contexto, hay una justificación, hay unas premisas, hay una estructura, hay un tema a exponer, entonces súper interesante. Luego yo hago la estructura de forma visual de ese tema y lo hago a través de la infografía, que muestre la interpretación del contexto elegido, básico, sencillo, ¿ok? Y de una forma agradable, novedosa y entretenida. Cada uno verá cómo lo hace. Y recuerda hacer un buen uso de los signos de puntuación. Súper importantes. ¿Listo? Súper importantes. Me voy a pasar por acá. Recuerden que esta es nuestra tercera actividad. Y por aquí les muestro, pues, esto lo busqué en Google, con ejemplos de infografías, hay muchos, pueden utilizar Canvas, pueden utilizar también esta que se llama Oreate IA, que me parece muy interesante, aquí hay unos elementos como para realizar, voy a mirar esta de pedagogía, listo, entonces miren que aquí hay una estructura, esta se maneja así, esta infografía, ¿ok? Esta infografía. Pero si ustedes lo ven, profe, pero eso es una presentación. Claro que sí, claro que sí. Entonces, en esta pueden buscar de una u otra manera, si quieren, esas infografías. Profe, eso es como una IA, sí, por ahí me lo encontré y me pareció como interesante, pero me parece muy recomendable. Yo les muestro esta, utilicen la que ustedes se sienten más confiados. La infografía debe de quedar de esta forma, listo. Miren, por ejemplo, en esta que habla de los riesgos creativos y hay una explicación, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. Y aquí en esta está toda la explicación de un tema. Voy a abrirla. Voy a abrirla. Vamos a ver qué nos sale acá. Listo. Porque a veces se ven, otras veces no se ven. Entonces, venga, vámonos. Yo tengo una, esa está, ya sé en dónde, en Pinterest. Bueno, para encontrar esta, ya sí tendríamos que buscarla directamente. Acá está. Y aquí nos habla de los riesgos creativos del plagio, tics para no caer en él. Miren que hay una presentación básica. Miren que nos hablan qué es un plagio y luego nos empieza a explicar de una u otra manera con imágenes, con textos cortos, sencillos, el tema de los plagios. Así hago referencia, chicos, chicas, en la forma, digamos, como de hacer la, la infografía. Listo. Para que lo tengamos presente. Voy a cerrar acá y acá y aquí. Que estoy utilizando el Pack Mouse y hay veces se me troca. Acá hay otro tipo de infografía, listo. Ya cada uno mira qué infografía va a utilizar. Listo. Pero debe de contener esa información práctica, sencilla, que sea un tema noticioso que usted seleccione, que tenga una indagación, que por lo menos investigue 3, 4 autores sobre el tema, que exponga, haga un borrador básico, vamos a hablar de esto, de esto, de esto, haga un mapa mental, haga un mapa conceptual, tenga los textos, organícelos y ya luego los lleva acá y los subraya según de lo que ha tomado, que tenga una introducción básica sencillita, que tenga el desarrollo de lo que está haciendo, una conclusión pequeñita al final y obviamente los referentes bibliográficos. Eso es, chicos, lo que tenemos que hacer en esta infografía. Yo por acá voy a abrir esto. Regálenme un momento. Voy a mostrarles de forma general algo pues que yo tengo como para el texto. ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? Acá está la imagen. Esta es la imagen donde yo hablo un poco. Allá hay 3 temas. Listo. Del área oportuna, los retos de la IA y el impacto global. Si lo vemos, estamos hablando de forma general de la inteligencia artificial. Esto es un bosquejo, listo, esto es un ejemplo donde hablo de los 3 áreas con respecto
a la IA. Obviamente, chicos, la idea es pues que tenga profundidad. Si ustedes miran, hay un texto de dónde se toma, el 73%, el 56%, cómo afronto los retos, qué son estos retos, cuáles son los principales retos, las áreas de oportunidad. Y esto es una infografía sencilla y básica. Listo. Entonces, listo, chicos. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, me comentan, vuelvan a chismosear. Recuerden que tienen una pequeña tarea con respecto al contenido de la información, de esas palabras que ustedes por ahí buscan y dicen, ah, profe, yo no sé qué es esto, los invito a que las busquen, los invito a que vuelvan y hagan un pequeño estudio básico y sencillo y que les va a aportar mucho a nivel formativo. Bueno, chicos, no es más. Termino como inicié la formación. Recuerden, estamos 2 días después, hay pánico a nivel de salud mental, hay algunos que se sienten por ahí un medio sismo, eso va a generar una preocupación. Recuerden la unidad, no caigan en los juegos de las redes, temas políticos, ideologías, no, en este momento no estamos para eso, en este momento estamos para un solo corazón por este país, una unidad. Me gusta mucho lo que están haciendo algunas personas en las redes que han parado sus procesos de las redes y dicen, no vamos a trabajar esta semana, no vamos a hacer videos, porque es mejor sumar nuestra red a que se movilice para otras cosas. Muy interesante. Conozco varios que lo están haciendo, sus trabajos lo siguen haciendo, pero se han dedicado a generar ayuda, ayuda. Y la ayuda no se hace mostrando cosas políticas, mostrando cosas ideológicas. No, se hace desde otro punto de vista, desde el ser humanos. El ser humano es ayudarnos entre todos como país, sin ninguna diferencia, en absoluto. Porque somos, como lo dije al inicio de este elemento comunicativo, somos tan frágiles, chicos, chicas, que te puedes levantar y en 20 segundos, 40 segundos, un minuto, mm, se pierden vidas y no sabemos cómo atender. Hay ninguna ideología, ni económica, ni consumidora, ni política, ni la que usted quiera. Puede entrar, puede entrar. Y yo no estoy nunca de acuerdo con esa área. Porque si hablamos de comunicación asertiva, tenemos que darnos cuenta que el ser asertivos es ser cercanos al otro, desde nuestras diferencias, ante todo. Porque acá es donde nos damos cuenta que nuestras creencias y lo que nosotros somos está por encima del poder, está por encima de diferentes limitantes ideológicas, está por encima de todo esto. Si hay algunas personas que en este momento están saliendo a alertar, a hablar del tema y a plantarse en temas políticos, yo les haría una pregunta a ellos. ¿Y si allá debajo de esas escalas estuviera tu mamá, tu papá, un hermano, estarías haciendo esto? Yo creo que no. Yo creo que no. Por eso el dolor del otro también tengo que asumirlo yo porque directa o indirectamente yo también lo siento. Entonces, chicos, como se los dije al inicio, si ustedes saben de alguno de sus compañeros que esté pasando por una situación, no se han podido comunicar, no saben nada del compañero, me pueden escribir, por lo menos para saber, escribirle al profe técnico, eh, los que oran, los que creen, pongan en oración esta situación, porque no hay nada más bonito que una buena energía. Entonces, chicos, por favor, no caigan en eufemismos, no caigan, no caigan, no caigan. Estamos conectados en otras cosas, ¿ok? Entonces, ese es el momento de los estados de ánimo, de los estados de la ayuda, de los estados de generar las cadenas, de los estados informativos
que no generen ni provoquen un estado de choque en la salud mental, sino al contrario, de los estados donde nos sentamos, que estamos unidos por un país y todos somos en este momento una misma familia. Y bueno, quería como terminar con esto. Si hay alguno que de pronto diga, Carlos, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, está muy bien. No está hablando el profesional, en este momento está hablando Carlos como persona. Yo les cuento, también hay muchos afectados familiares. En Pereira perdieron sus casas, en Cali, tíos, tienen también sus casitas averiadas. Lo más importante es que la vida está bien. Entonces, también hemos sido afectados, también, desde acá, desde esta parte. Acá donde yo vivo, sí, hay unas grietas que se abrieron donde yo vivo, pero no son como de riesgo. Entonces, chicos, todos en unidad. Un abrazo muy grande y bueno, nos vemos la próxima semana en nuestra última clase. Y que estén muy bien, chicos. Si tienen dudas, inquietudes, me pueden escribir.